Vamos a materia internacional. El presidente ruso, Vladimir Putin, rompió el silencio sobre la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Esto tras ser reelecto con el 87% de los votos hasta el año 2030. Desde Estados Unidos, en tanto, cuestionaron los comicios. Para hablar de la figura y fenómeno de Putin, nos acompaña hasta ahora Álvaro Iriarte. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Encantado de estar con usted y con todos los que ven 24 horas. Igualmente, Álvaro, desde Estados Unidos, para comentar lo que han sido las reacciones, pero por sobre todo algo que se esperaba, ¿no? No hay grandes sorpresas. Uno diría, efectivamente, en todas las elecciones que ha ganado Putin ha aumentado el porcentaje de votación y ahora llega a un 87%, que cualquier presidente lo añoraría en sus sueños, digamos. Claro, esta es una elección donde no había ninguna sorpresa del resultado. No obstante, había formalmente a lo menos 4 candidatos en la papeleta, Claro. pero también es importante considerar, Nicolás, que el mundo o quienes observamos estos acontecimientos teníamos claro cuál iba a ser el resultado. Lo que ocurre es que hay distintas explicaciones, ¿no?, de este resultado. Quienes apoyan a Putin sostienen que se debe a su autoridad, liderazgo, a que está sacando adelante a Rusia en un contexto multipolar y este es el respaldo mayoritario. Esa es la línea que han tomado algunos intelectuales, bloques y partidos políticos, incluso en Latinoamérica, que sienten algún mayor grado de compromiso con la figura de Putin, con la inversión rusa o con el modelo ruso de gobierno en la actualidad. Mientras que los detractores cuestionan que es efectivamente una elección arreglada, intervenida, sin el mínimo de elementos democráticos propiamente tal, y sin considerar que en el fondo se cambió la Constitución especialmente para permitir que pudiera competir Putin. Pero ese es el escenario hoy día. Claro, ese es el escenario hoy día y te quiero hacer también la siguiente pregunta. Con el poder hasta el 2030, ¿se va cimentando, solidificando, digamos, el camino que ha propuesto Putin de volver, digamos, con todos los puntos, digamos, a esta madre Rusia, a la antigua Rusia en términos del poder a nivel internacional? Mira, es evidente lo siguiente, o sea, aquí hay varios aspectos. Lo primero es que después de la caída de la Unión Soviética, y en el fondo nosotros hemos visto varias veces que se ha explicado este triunfo de las democracias liberales y del libre mercado, incluso tuvimos a Francis Fukuyama con el fin de la historia, vaticinando que ya se acababan las grandes ideologías. Rusia en el fondo hoy día está en un camino distinto, pero no es el único país. Yo me atrevería a decir que en la práctica, cuando tu acotación, Nicolás, es muy adecuada. O sea, Putin evoca la madre Rusia, la época gloriosa de la Rusia de los zares. No evoca necesariamente la Unión Soviética, por distintas razones. Pero lo relevante aquí es que surge un modelo político, y no solamente de gobierno o forma de Estado, un modelo político distinto. O sea, es evidente que Putin no es un zar, no es un noble, tampoco es el Partido Comunista con un alto componente ideológico que estaba dispuesto en el fondo a aplicar los planes quinquenales aunque se muriera la gente de hambre en Rusia. Pero acá hay una nueva forma de autocracia. Y esa nueva forma de autocracia, Rusia propone un modelo, China está proponiendo otro modelo, Venezuela también hace lo suyo. En el caso de Rusia, lo relevante es que Rusia no será la Unión Soviética, pero mantiene una importante cantidad de tropas y de unidades militares convencionales, tiene armas nucleares y es un país con una gran extensión territorial que limita con Asia y con Europa, porque está en ambos continentes en la práctica, y además hoy día ha entrado en una nueva fase de, si tú lo quieres plantear, de tensión con los Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, Así que sí, a eso apunta. sí, claro, y vamos justamente a eso, Álvaro. ¿Cómo leer lo que han sido las reacciones de Occidente, que también eran muy esperables? Se habla de una elección que no es democrática, que no permitió observadores internacionales, que no tenía una posición fuerte, y de hecho los opositores que establecían ahí de alguna manera una posibilidad de ganarle a Putin no estaban presentes por una u otra razón, digamos. ¿Cómo ha sido la lectura de esto y también la reacción del mismo Kremlin en este caso? Mira, en el caso de lo que nosotros podríamos denominar el mundo occidental, ¿no?, por ocupar un término en especial cuando hablamos de Rusia, pero llámelo Unión Europea, OTAN, dependiendo a quiénes integras o no en la definición, la verdad es que la respuesta o la reacción de Europa, por ejemplo, es la misma que viene teniendo
hace un par de años. O sea, en el fondo se limita de alguna manera a cuestionar las credenciales democráticas en cuanto a proceso electoral de Putin, sin entrar a analizar por qué Rusia, después de haber entrado en una pequeña fase de, si tú lo quieres, de adoptar costumbres del sistema democrático, tiene este giro sostenido y paulatino hacia un autoritarismo que lo representa Putin, porque no nos tenemos que olvidar que Putin, o sea, desde el 91 a la fecha, han habido solo 3 presidentes en Rusia. El primero fue de Rusia propiamente tal. El primero fue Boris Yeltsin, luego tuviste a Vladimir Putin, luego tuviste a la mano derecha de Putin, Dmitry Medvedev, que fue primer ministro, se cambiaron, y ahora vuelve Putin. Claro. Putin siempre presente, porque por ejemplo con Yeltsin era primer ministro, si no me equivoco, ¿no? Pero, o sea, con Medvedev era primer ministro, se cambiaron los cargos. Eso. Entonces, claro, o sea, está esa dinámica. En Estados Unidos también tú tienes que entender que todavía subsiste la perspectiva de que Rusia, aunque no sea la Unión Soviética, Rusia es un adversario. Podríamos hablar incluso de un enemigo, porque presenta un riesgo para los Estados Unidos. Un riesgo para los Estados Unidos y para la agenda tradicionalmente entendida por los Estados Unidos. Ahora, aquí en Estados Unidos hay diferencias notables. O sea, tú tienes sectores del mundo más de izquierda y del mundo progresista que critican precisamente por la dinámica de que no fue una elección limpia, de que vulnera derechos, de que encarcela, pero también tú tienes gente proveniente del mundo más conservador que puede sumarse a la dinámica de las libertades individuales, desde la perspectiva de libertad de conciencia, de opinión, pero también te levanta el punto de que en el fondo Putin constituye una amenaza, entre otras cosas, precisamente porque no respeta el sistema de vida o el sistema, la forma en que se plantea el mundo post Segunda Guerra Mundial y post caída del muro de Berlín. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, Nicolás? En el fondo que en Estados Unidos hay gente que tiene una visión crítica de Putin por distintas dinámicas, por distintas razones, pero al final siempre confluye en que Rusia y Putin son adversarios de los Estados Unidos. Y eso te manifiesta también cómo reaccionan los distintos grupos dentro de estas sociedades. Hay un punto también bien interesante, y lo comentábamos antes, Álvaro, y tiene que ver con las declaraciones que entregó el presidente Putin luego de su victoria, lo que tenía que ver con un tema muy de la contingencia y muy de lo que estamos hablando, que fue la muerte de Alexei Navalny en circunstancias que todavía no están aclaradas y quién sabe si se van a aclarar, digamos. Él lamentaba y confirmaba también una información que había trascendido en las últimas semanas de que antes de que Navalny muriera en una condición, en una prisión que debe ser una de las más complejas del mundo, si no existen más allá de eso, que iba a haber un canje de prisioneros, o sea que en algún minuto el líder opositor a Putin iba a ser liberado. ¿Cómo leer también que salga Putin a confirmar esta información? Porque el presidente Putin dice, como cualquiera, digamos, lo que quiere decir y todo bien calculado, uno entiende. No es baladí, no es porque se le ocurrió. O sea, no nos olvidemos que Putin dijo que él no iba a competir después de que terminara su mandato el 2018. Y en ese sentido modificaron la Constitución y ahí están. A ver, en el caso de una figura, aquí lamentablemente hay mucha gente que o sea, se ha dejado dentro de los análisis y de la forma de entender las relaciones internacionales, y Chile no es la excepción en esto. Hemos perdido un poco del grado de perfeccionamiento y de estudio que se alcanzó durante las etapas más álgidas de la Guerra Fría. ¿Y por qué hago este comentario? Porque aquí, en el fondo, las declaraciones de Putin hay que tomarlas con beneficio de inventario, siempre revisando hacia atrás, pero también siempre esperando que se ajuste la realidad a lo que el líder dice. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, probablemente Putin sostiene y las declaraciones que el gobierno, o sea, que él, no es responsable de esta muerte, sino que tienen que haber sido los enemigos de turno, que hicieron una operación y lo mataron. ¿Quiénes? Podría ser la CIA con los Estados Unidos detrás para desestabilizar su campaña y Rusia, o podría ser perfectamente los ucranianos con ayuda de la Unión de Estados Unidos o de otros elementos. Entonces, esto se transforma en un tema absolutamente político, porque la postura que tú tomes al evaluar las declaraciones de Putin va a estar firmemente determinada al final del día por tus preocupaciones y tus intereses. En ese orden de ideas, tenemos que entender dos cosas también. Acá
Tú mencionabas una de las prisiones o una de las cárceles de las peores condiciones del mundo, de mayor brutalidad y una cosa complicada. Claro, pero cuando tú revisas la historia de Rusia, eh, los zares tenían prisiones con condiciones miserables e infrahumanas para sus opositores y detractores. La Unión Soviética, o sea, en el fondo no tenemos que olvidar la obra, los famosos conceptos de los Gulag, Los y Gulag. esta obra de Alexander Solzhenitsyn, Gulag, o sea, es una situación brutal. Y ahora en esta nueva Rusia, que no es ni la rusa zarista, ni tampoco es la Unión Soviética, también subsiste. Entonces aquí tú estás viendo probablemente elementos que reflejan de mejor manera lo que es la dinámica del poder en la sociedad rusa, que no tiene que ver con el régimen de Estado ni de gobierno que tengas, sino que ya hay elementos que tú encuentras que son común denominador en distintos periodos históricos y bajo distintas mentalidades y pensamientos políticos. Ujú. ¿Se puede augurar o pensar en algún tipo de cambio o más bien una tendencia, una continuidad que va a seguir Putin de aquí a lo que queda de este nuevo gobierno 2030? ¿Se llega a asimilar al récord histórico en Rusia que tuvo Joseph Stalin, digamos, una cosa bien impresionante? Uno podría pensar que va a tener, no sé si un sello distinto, uno entiende que no, pero sí cuál va a ser el camino que debería llevar Putin en términos de lo que se conoce. A ver, mira, si uno revisa lo que ha sido en particular el regreso de Putin, no la primera época de presidente, sino que derechamente la segunda etapa, la que estamos viviendo ahora, del 2012 en adelante, Putin ha desarrollado una intensa agenda en varios aspectos que nos permiten entender lo que podría ser de aquí hacia adelante. ¿Ya? Técnicamente eh, pasa lo siguiente. Primero, existe una alianza particular, pero no nueva ni novedosa, ni tampoco extraña a la tradición rusa, del poder político con el poder religioso más relevante, que es la Iglesia Ortodoxa, con asiento en el Patriarcado de Moscú. Y de hecho eso se expresa porque, por ejemplo, en esta misma reforma del 2020 que eliminó el límite a las reelecciones sucesivas y que descontó los periodos anteriores de los presidentes, tanto de él como de Dmitry Medvedev, Sí. se aprobó también que constitucionalmente se definiera el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Y de hecho, cuando tú revisas fuera de Rusia, hay parte importante por llamarlo de alguna manera, partidarios de Putin, que se concentran exclusivamente en su visión de sociedad con fuertes declaraciones y con medidas y políticas públicas que ellos dicen que son contrarias a la Agenda 2030 o que son contrarias a la cultura woke cuando estás en Estados Unidos, pero que se centra en este tipo de gestos. También vas a encontrar que tienes una dinámica sostenida de ir concentrando cada vez más el poder político en la figura del presidente de la República y sin contrapeso alguno. O sea, el Congreso o el Parlamento ruso tiene dos cámaras, pero en las últimas reformas, por ejemplo, la Cámara de Diputados Han tiene que ratificado aprobar. más bien la intención del Ejecutivo en este caso. Es exacto, ese es el punto, Nicolás. Y tiene, por ejemplo, antes tenía que aprobar la postulación del primer ministro, ahora tiene que aprobar la candidatura y la designación. La Cámara Alta ahora se le entregó con reforma la facultad a la Cámara Alta de solicitarle al presidente la destitución de jueces de los tribunales superiores de justicia. Y, por ejemplo, incorporaron una suerte de control preventivo de constitucionalidad en el cual el presidente puede pedir el pronunciamiento de la Corte Constitucional antes de firmar una ley aprobada por el Congreso. Entonces, y en tercer lugar, tú tienes una clara misión internacional. O sea, Putin entiende, como partimos esta conversación, Nicolás, tú muy bien dijiste, volver a la gloria de la madre Rusia. Bueno, y eso tiene un efecto. El primer efecto es que Putin plantea a Rusia como un actor mundial internacional. Mundial importante. No una comparsa de la OTAN, de la Unión Europea, y ni siquiera un peldaño más abajo de Estados Unidos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con esta dinámica de los famosos, de crear este bloque económico de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como un contrapeso al G8, G7 hoy día en la práctica, en materia económica. Tienes un banco que está tratando de hacer el efecto de contrapeso al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, que está conformado principalmente por estos
grupos, ¿te fijas? Hay una alianza mucho más cercana con China, que en su momento, durante la época tanto del gobierno de Mao como de Stalin, había un distanciamiento porque cada uno alegaba ser el verdadero continuador de la revolución proletaria de Marx. Hoy día eso hay un cambio estratégico y tú ves que en el fondo, a raíz de la invasión de Ucrania, China ha sido un actor clave en mantener la cadena de suministros Claro. abiertas para Rusia. Y ahí tienes el ejemplo más concreto, la situación de Ucrania o bien otros temas que podrían incluir o no reivindicaciones territoriales en Europa, se vuelven parte de la agenda de Putin sí o sí. Claro, y un punto central es la guerra en Ucrania y en ese sentido ligarlo con el tema económico. ¿A qué voy? No es lo más importante lo económico, pero sí en algún minuto, cuando comenzaba la invasión a Ucrania, se hablaba de la posibilidad de que la economía de los rusos empezara a sufrir, porque las guerras son costosas. Y eso de alguna Uh -huh. manera, con lo que ha sido el intercambio más intenso con gigantes como China, te hago la pregunta, ¿de alguna manera se logró compensar? ¿No se ha visto, digamos, una situación en que el ciudadano común de Rusia diga en realidad a mí me falta alimento y es porque estamos invadiendo un país al lado, digamos, no sé, lo que uno pensaría en cualquier otra nación? Mira, por la información que manejamos, asumamos que la información que tenemos es información independiente y no controlada por las agencias del Estado ruso, pareciera que no se produjo ese gran efecto. Mm, ¿Ah? Ahora, lo interesante es que tú puedes hacerte legítimas preguntas. No obstante aquello, si no resultara, no tendría sentido mantener una serie de sanciones económicas internacionales. Y todos los gobiernos europeos y otros, como también el de los Estados Unidos, han ido manteniendo o presionando o sumando esta sanciones. o sumando sanciones. Mm, Ahora, pareciera ser que efectivamente, claro, probablemente hace 20 años atrás, sin este surgimiento de China, sin los BRICS como grupo y sin otros puntos de conexión dentro de Asia, estoy pensando también en Turquía, que tiene una relación bien particular, porque claro, hay una suerte de espejo también claro. en el modelo de Erdogan en Turquía con el modelo de Putin, con diferencias, por supuesto, pero hay un espejo. No habría resultado. Hoy día parece que sí. Y ese es un problema porque efectivamente en estos momentos tú sabes que el grueso del esfuerzo de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos va por la vía de sanciones económicas. No va por un despliegue militar activo, sin perjuicio de los paquetes de ayuda que se aprueban cada cierto tiempo para enviar recursos frescos y pertrechos militares a Ucrania. Y eso podría significar que en el fondo mientras Putin tenga controlada esa situación por la forma que sea, va a poder seguir desarrollando la guerra como la ha hasta hoy. No quizás apurando y presionando, pero sí con una larga guerra de desgaste en la cual Ucrania Claro. tiene mucho más que perder que Rusia. Y por último, y siguiendo esa línea, Álvaro, la guerra contra Ucrania, pero finalmente la tensión que aumenta con los países fronterizos con Rusia. De hecho, hay mucha preocupación en cada señal, en cada movimiento, en cada despliegue, en alguna nación europea que se suma a la OTAN, por ejemplo, pasó en ese sentido. Ahí también es clave. Sí, claro. A ver, mira, en el caso de Ucrania, sabemos ya porque llevamos 2 años en esto y ya se ha vuelto algo más habitual en nuestros noticiarios, en nuestros periódicos y también en los documentales. Entendemos que la relación es bien particular, o sea, Rusia, en algún momento Ucrania fue provincia de Rusia, hay mucha gente que te va a explicar que Ucrania es un invento, por eso que existe esta división tan marcada entre el oeste ucraniano y el este, con un este del país que es rusófilo, que practica la fe cristiana ortodoxa, siguiendo los lineamientos del patriarcado de Moscú. Es otra la dinámica al resto del país que está dentro de Europa. Pero hay otros estados que están mirando con preocupación esto, aunque no haya pasado nada. Tienes, por ejemplo, Polonia, que no olvidemos que durante el siglo XX Polonia fue, o sea, no solamente el siglo XX, pero durante los últimos 200 años, me atrevería a decir yo 300 años, siempre ha sido un territorio a repartir entre Alemania o Prusia y Rusia, y después tuvimos durante la Guerra Fría el gobierno títere de la Unión Soviética. Tienes las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Estonia, que son países muy pequeños, que forman parte hoy día de la Unión Europea, que claro, también fueron absorbidas por la Unión Soviética en su momento, y en ese sentido, o también en otras épocas zaristas, formaron parte
de una u otra manera de Rusia, y hoy día en el fondo están atentos porque Ucrania es un poco más grande Claro. y tiene además una capacidad militar semi-instalada, hay distintas cosas, pero los otros, las repúblicas bálticas, los estados bálticos, perdón, no, la verdad es que no se ve que puedan montar una resistencia como esta. Y más hacia el norte, finalmente tiene Finlandia, que es efectivamente el último que ha solicitado, bueno, está Suecia y Finlandia, que habían estado solicitando el ingreso a la OTAN como mecanismo de defensa, porque claro, Finlandia también ha sido en más de una ocasión ocupado por Moscú e incorporado dentro de los territorios. Entonces, es todo el límite este de Europa los que están con esta preocupación, pero en particular aquellos países que culturalmente han hecho un giro, sobre todo del 90 a la fecha, incorporándose de lleno a las dinámicas culturales y políticas propias de Europa y no de Rusia. Claro. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública. Como siempre, Álvaro, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. No. Gracias, Nicolás, y un saludo a toda la gente, en especial a los amigos de Copiapó que nos ven. Ya, pues saludos para ello. Que te vaya muy bien. Nos vemos.